Hay objetos que la Fundación protege, hay otros que la Fundación teme usar. SCP-006 no es solo un milagro, es una tentación. Y yo creo que ya estuve aquí antes. Vamos a hablar un poco sobre su descripción. SCP-006 es una pequeña fuente natural de agua localizada en una zona remota. A simple vista, parece completamente normal, pero cualquier forma de vida que entra en contacto con su agua cambia. Además, tenemos que hablar un poco también sobre sus efectos en la vida orgánica. El agua de SCP-006 tiene propiedades anómalas extremas. Cura enfermedades, regenera tejidos, revierte el envejecimiento y mejora capacidades físicas y mentales. Incluso puede prolongar la vida indefinidamente. Demasiado bueno para ser real. Además, hay otra cosa curiosa: su contención. SCP-006 está bajo vigilancia constante. Solo personal de nivel 4 o superior puede acceder a él. El uso del agua está estrictamente limitado y cada gota que sale de la fuente es registrada, porque la Fundación sabe algo. Cuando abrí SCP-004 con la llave del 005, no solo vi información, vi decisiones. Vi a los 05 usando a 006, no para salvar al mundo, sino para mantenerse en el poder. Hay registros de miembros del Consejo 05 que han vivido demasiado tiempo, rostros que no envejecen, decisiones que se repiten una y otra vez, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ellos. Creo que yo también bebí de esa agua, y creo que eso fue un error. Transmisión interna. Fundación SCP. Aquí el doctor. SCP-006 ha sido clasificado como seguro, aunque sus efectos son profundamente peligrosos si se utilizan sin control. El acceso sigue restringido, especialmente para miembros del Consejo 05. Algunos de ellos ya no deberían estar vivos. Si estás viendo esto, significa que estoy recordando más. SCP-006 no es el problema. El problema somos nosotros. No todos los mundos están allá afuera. Algunos crecen dentro de nosotros. El objeto conocido como SCP-007 es un hombre aparentemente normal, designado como sujeto clase humanoide, pero su anomalía se encuentra en su abdomen. En lugar de órganos internos, posee un ecosistema completo, un mundo. Pero nos compete describir un poco más de este mundo, porque esto es lo más curioso de este SCP. Dentro del 007 existe un pequeño planeta funcional. Contiene océanos, continentes, formaciones montañosas y un ciclo climático activo.
Y lo más inquietante, vida. Formas de vida que evolucionan, que se adaptan y que viven sin saber que existen dentro de un ser humano. Pero hay que hablar también de su comportamiento. El SCP-007 no necesita comer ni digerir alimentos. Su cuerpo ha sido reemplazado. Sin embargo, permanece consciente, cooperativo, casi indiferente, como si supiera que ya no es el centro de su propio cuerpo. Pero también tenemos que entender que su contención puede ser bastante peculiar. El SCP-007 debe permanecer en una habitación sellada, no por peligro inmediato, sino por lo que podría suceder si ese mundo cambia. Yo ya he visto ese mundo antes, no en informes, no en grabaciones, desde dentro. Cuando abrí la puerta del 004 con la llave del 005, algo se abrió también en mí. Ahora lo entiendo. SCP-007 no es una anomalía aislada, es una prueba, un modelo, un error o tal vez un prototipo. ¿Qué pasaría si nosotros también fuéramos así? Si nuestro universo existiera dentro de algo más grande. Y si ese algo nos está observando ahora mismo. Registro clasificado. Nivel 4. El sujeto SCP-007 continúa mostrando estabilidad estructural. Sin embargo, las últimas observaciones indican cambios en el comportamiento de la vida interna. Están evolucionando más rápido de lo previsto. Algunos investigadores han reportado estructuras que no deberían existir, geometrías imposibles, como si algo dentro de ese mundo estuviera intentando salir. Yo abrí una puerta, pero creo que no fui el único. No todas las muertes son el final. Algunas son el comienzo de algo peor. Vamos a iniciar con la descripción de este pequeño pero muy interesante sujeto. El objeto clasificado como el SCP-008 es un agente biológico altamente infeccioso. Un virus, pero no uno común. Provoca una condición similar a lo que la humanidad ha descrito como zombificación. Y eso es el SCP-008. Pero para que entendamos un poco más este sujeto, tenemos que entender cuáles son los efectos del virus. Una vez infectado, el sujeto experimenta varios síntomas. Entre esos, una necrosis progresiva, la pérdida total de funciones cognitivas y un aumento extremo de la agresividad. Pero hay algo más importante. Una necesidad constante de propagarse. El huésped deja de ser humano. SCP-008 cuenta con un sistema de propagación, pero es bastante peculiar, puesto que se transmite a través de fluidos corporales. Una sola
pero mínima exposición puede ser suficiente. Además, no existe cura conocida, no existe reversión, solamente contención o, en el más profundo y oscuro de los casos, eliminación. También tenemos que hablar sobre su protocolo de contención. El virus se mantiene en instalaciones de bioseguridad máxima, sellado, aislado y observado constantemente, porque incluso una pequeña pero mínima fuga podría significar el fin. Ahora, esto no debería existir. Yo he visto patrones, códigos, estructuras que se repiten. En SCP-007 había evolución. Aquí hay diseño. Pero aún así, la teoría es perturbadora. El SCP-008 no actúa como un virus natural, no muta al azar, no falla, no duda. Es eficiente, demasiado eficiente, como si hubiera sido creado para un propósito supremamente específico. Cuando abrí el 004, vi algo más, muchas cosas más. No solo información, vi resultados, mundos fallidos, civilizaciones consumidas, pruebas. El SCP-008 no es una anomalía, es una herramienta. Un mundo que evoluciona y un virus que destruye. Creación y reinicio. Como si alguien estuviera probando límites. Registro de emergencia. Nivel 5. Se ha detectado actividad anómala en muestras del SCP-008. El virus está cambiando, no en estructura, sino en comportamiento. Está esperando. Repito, el SCP-008 no se está propagando. Está esperando condiciones cuanto menos específicas, como si supiera cuándo empezar. Si esto es una prueba, entonces ¿ya empezó o aún no? El agua es vida, pero cuando deja de comportarse como debería, se convierte en algo más. El objeto conocido como SCP-009 merece su propia descripción, y como científico, o eso creo, debería dársela. El 009 es una sustancia cristalina de color rojo intenso. A simple vista parece hielo, pero no lo es. El SCP-009 desafía las leyes básicas de la física, pero sobre todo de la biología. Hablemos un poco de por qué fue considerado anómalo y sus pequeñas propiedades. A diferencia del hielo normal, no se derrite por el calor. Se expande en temperaturas altas y se contrae cuando hace frío.
pero lo más perturbador es su interacción con los seres vivos, con la materia bioorgánica. Ahora, también tenemos que hablar de sus efectos en humanos. Cuando el 009 entra en contacto con tejido humano, comienza a propagarse. Convierte los fluidos del cuerpo en más de sí mismo. Sangre convertida en hielo rojo. El sujeto no sobrevive, pero su cuerpo sigue cambiando. Esto no es una enfermedad, no es un virus y no es natural. Ya lo he visto antes, pero porque sigo entendiendo y creyendo que hay patrones que se repiten. Porque recuerdo cosas que no debería recordar. SCP-008 infecta. SCP-009 transforma. Uno consume la vida, el otro la reemplaza. Pero hay una teoría un poco más inquietante. ¿Y si ambos SCPs no son anomalías separadas? ¿Y si son fases? Primero infección, luego conversión. Cuando abrí el 004, vi registros que no deberían existir. Experimentos donde 008 era liberado y después 009 introducido. No quedaba nada, ni vida, ni muerte, solo estructura. El SCP-009 no destruye las cosas, las reescribe, convierte lo orgánico en algo inerte, perfecto, geométrico, gélido, silencioso, pero sobre todo, eterno. Registro clasificado, nivel 5. Las muestras de SCP-009 han comenzado a reaccionar sin estímulo externo. Se están organizando. Forman patrones, estructuras repetitivas, como si intentaran replicar algo, un mundo. Si SCP-007 crea mundos y SCP-008 los destruye, entonces SCP-009 los reconstruye. ¿No es así? Creo que es así. Hay recuerdos que no son tuyos, decisiones que crees haber tomado, pero nunca te pertenecieron. Yo también pensé que era libre, hasta que recordé esto. Vamos a describir un poco el objeto conocido como SCP-010. Consiste en un conjunto de collares metálicos numerados, diseñados para adherirse al cuello humano. A simple vista, parecen dispositivos rudimentarios, pero su función real es más perturbadora. Cuando un sujeto porta uno de estos collares, pierde completamente el control de su voluntad. Su mente sigue consciente, pero su cuerpo ya no le pertenece. Pero hay bastantes cosas más perturbadoras que tocar. Por ejemplo, su efecto principal. Cada collar está vinculado a un panel de control.
Desde ese panel, un operador puede manipular los movimientos del sujeto en tiempo real, como caminar, hablar, atacar, sonreír y mucho más. Todo sin consentimiento, todo sin resistencia. Pero como parte de la asociación y de la fundación, también tengo que tocar las pruebas que se hicieron mediante este SCP. En pruebas realizadas por la fundación, los sujetos describen la experiencia como estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, viendo como alguien más decide por ti. Algunos intentaron resistirse, pero el dolor, ese maldito dolor, es suficiente para quebrar a cualquiera. Pero como todo SCP tiene fallos, hubo un incidente. Durante un fallo en el sistema, varios collares se activaron simultáneamente. Los sujetos comenzaron a moverse sin coordinación, como marionetas con múltiples titiriteros. Se atacaban entre ellos, sin comprender por qué, sin poder detenerse. Eso causó un caos en la fundación, y por eso fue clasificado como categoría Euclid. Además, y aquí es donde mi recuerdo cambia, porque yo ya había visto esto antes, no en un laboratorio, ni mucho menos en una celda, sino en una sala de reuniones. El Consejo 05 no solo observa anomalías, las utiliza, las perfecciona, las integra. Recuerdo a uno de ellos diciendo: el control físico es primitivo, pero necesario. Y otro le respondió en consecuencia: imagina esto sin collar. Entonces lo entendí. SCP-010 no era un experimento, era un prototipo, el primer paso hacia algo peor, muchísimo peor, algo invisible, algo perturbador. Si alguna vez sientes que tomas decisiones que no encajan contigo, quizás nunca fueron tuyas. Transmisión recuperada. Nivel 4. Aquí el doctor SCP-010 ha sido reclasificado temporalmente como seguro, safe, aunque su potencial real sugiere lo contrario. Nota interna: el control directo mediante dispositivos físicos es obsoleto. El siguiente paso ya está en marcha y no requiere contacto, no requiere collar, no requiere un panel de control. Fin de la transmisión.